Bien, buenos días. Voy a hacer una grabación sobre las clases para tercero A con respecto al tema 4 que invita sobre las tres higueras. Voy a compartir pantalla antes para que se pueda proyectar el tema que corresponde. Eh, ok, ahí está el tema. La anterior clase ya habíamos visto respecto a esta temática, ¿sí? Habíamos indicado, recapitulando nada más en breve, que este tema tiene 13 puntos que tratar. Ya habíamos visto la guerra de la independencia, la invasión de Brasil a Chiquitos, el Gran Colombo peruano, la guerra de pacificación de Perú entre 1835 y 36, las campañas militares de la Confederación Perú-Boliviana. Ahora nos toca ver desde el punto 6 la derrota del ejército chileno en la batalla de Pancalpata. Bien, ustedes saben que Andrés de Santa Cruz era el tercer presidente constitucional de Bolivia y lo que sí ha indicado es a lo siguiente. Durante sus 10 años de gobierno que tuvo Andrés de Santa Cruz, entre los años 1836 al 37, quiso realizar un sueño, la Confederación Perú-Boliviana, unir Perú con Bolivia, tomando acuerdos con el presidente Orbegoso de Perú, sin consultar a nivel internacional a los demás países. Los dos quisieron tomar ese acuerdo, pero este señor Agustín Gamar, que también es parte de Perú, estaba en desacuerdo. Había un grupo político, militar, que no estaba de acuerdo con esta idea de Andrés de Santa Cruz. Bien sabemos que Andrés de Santa Cruz un tiempo gobernó a Perú, fue presidente de allá, mucho más antes que nosotros, o un líder, si vale el término, ¿no? Pero resulta que pensando que por esa, digamos, antecedente de liderazgo que tuvo Andrés de Santa Cruz en Perú, podía tranquilamente formar la confederación, pero no va a dar lugar a eso. Entonces, Chile, Argentina, al enterarse sobre esta situación, van a empezar a oponerse y justamente van a querer organizarse. Chile va a ser el que va a dar la cara, queriendo organizar en el departamento de Arequipa, parte de Perú, en el río de Paucarpata, una batalla. Lamentablemente no van a poder realizarla aquella, ¿no? ¿Por qué? Porque Andrés de Santa Cruz manda una carta al presidente chileno que estaba a punto ya de enfrentarse en este río de Paucarpata, indicándole si era necesario realizar ese enfrentamiento bélico. Entonces, lo que va a hacer Chile es lo siguiente, no va a dar curso a que se desarrolle esta guerra porque el presidente chileno va a pedir una reunión previa con todos sus aliados. Este presidente era Manuel Blanco Encalada, pide reunión y ahí en esa primera reunión dicen, creo que no es bueno enfrentarnos porque no es nuestro problema, en vano estamos enfrentándonos queriendo en qué nos puede afectar. Sí nos puede afectar, pero haremos más bien unos acuerdos, ¿no? O sea, ese es el punto. Bien, entonces no hay necesidad de llevar a una batalla. Entonces, ellos en una primera reunión dicen, sí, ok, mandan otra carta de respuesta a Andrés de Santa Cruz donde dice, sí, tienes razón, no hay necesidad de que estemos enfrentándonos. Es así que en una segunda reunión, como se dice a título, ellos van a poner en limpio, digamos, aquel acuerdo que van a preparar, indicando sobre todo en un artículo bien interesante, en el artículo 3 de su acuerdo, donde dice, olvido total de este enfrentamiento, pero sí
vamos a solicitar que nos devuelvan los buques, 3 buques que estaban ya listos para enfrentarse marítimamente con Chile y los había tomado Chile, ¿no? Como represalias, si vale el término, de tomar alerta para a ver si se desata o no, porque si lo tomaban, parece que en esta batalla de Penjalpata hubiera sido muy sangrienta y a la vez quizás un fracaso para Andrés de Santa Cruz, Perú, ¿no? Entonces, pero más bien se asustaron los chilenos y dijeron, paremos esto, no hay necesidad. Se hizo un tratado en mes de noviembre, el 17 de noviembre de 1837, donde van a frenar este enfrentamiento que se iba a dar con Chile. Bien, eso es en breve lo que se puede hablar. Luego, el siguiente punto, la guerra hispano-sudamericana. Este tema es un tema que quizás debió tratarse mucho más bueno, esto se ha desatado en el año 1865, o sea, 14 años antes a la Guerra del Pacífico. O sea, tiene que pasar 30 y tantos años después de lo que habíamos vivido con Perú, Chile, Argentina. Vamos a vivir en este año una intención colonizadora o recolonizadora de parte de España que ataca a Perú queriendo recuperar el virreinato del Perú, ¿no? Para seguir sometiendo a toda Sudamérica y seguir colonizándonos. Pero lamentablemente esto no va a resultar. ¿Por qué? Porque esto ya se da cuenta Chile ante esta tensión que estaba viviendo Perú por sometimiento de España, entonces va a apoyar Chile, también van a apoyar Argentina e incluso Bolivia, ¿no? Para que estos se retiren de esta región en Talambo, perdón, y no se le da el curso de sometimiento colonial a España. Estos se retiran por la unión sudamericana que ha tenido para ese tiempo. Luego de este problema vivido con España, perdón, vamos a nosotros internamente en Sudamérica, Bolivia va a enfrentar una guerra llamada la del Pacífico con Chile por problemas de asentamiento chileno ya desde 1842, 32 en realidad. Bueno, este asentamiento lo había permitido el presidente Andrés de Santa Cruz por solidaridad. Y en el año 1842 Chile dice, estas tierras son nuestras, ¿no? Para eso, José Vallivian, que estaba gobernando en ese tiempo, pues con una batalla, la de Ingavi, va a enfrentar y va a decir, aquí no hay, estas tierras no es de nadie, esto es Bolivia, lo va a consolidar el Estado boliviano completo con esa batalla. Gana a Perú, en realidad a Perú. Este problema va a ser con Perú y también va a tener con Chile, ¿no? Bien, pasemos esto ahora a lo que es las causas de la Guerra del Pacífico. ¿Cuál ha sido la chispa detonante para que se desate esta Guerra del Pacífico? La chispa detonante es el decreto supremo que lanzó Hilarión Daza en 1879, a unos meses, en enero, ¿no? En enero de 1879 declara que Chile debe pagar 10 centavos por quintal de mercadería que ingresaba o salga de Bolivia. Este decreto ha sido entregada a la compañía salitrera que estaba instalada en nuestras regiones. Obviamente a favor de Chile esta empresa era una compañía estadounidense y
anglosajona. Había un consorcio ahí de Inglaterra y de Estados Unidos que estaban ahí explotando el guano, salitre, bórax y cobre. Y les llega este documento a ellos también les dice, ¿no?, que deben retirarse y no seguir explotando porque Chile no está cumpliendo el acuerdo que se acaba de lanzar, ¿no? Se rechaza y se desconoce los acuerdos firmados en 1866 con Mariano Melgarejo porque son acuerdos nada diplomáticos y nada legales, ¿no? Entonces, eso también da a conocer a esta compañía salitrera y la compañía dice, bueno, nosotros nada tenemos que ver sobre ese problema, pero si es así, daremos a conocer entonces al señor presidente de Chile. Dan a conocer el problema y Chile dice, nada, aquí vamos a advertirles de que no estén desconociendo lo que ya se había acordado hace casi del 66 al 76, serían 10 años, y al 79, 13 años en realidad, ¿no? Un acuerdo con Melgarejo. Bien, Hilarión Daza lo que va a hacer es decirles, retírense, no considera su advertencia de Chile, que dice, queremos que se retracte, digamos, de aquel decreto, que se respete los acuerdos que ya se habían tomado hace 13 años, o caso contrario, Chile estaría declarando la guerra oficial. Entonces, como no se retracta Hilarión Daza, nos declara un 24 de febrero de 1879 la guerra, que se va a comenzar primero naval y luego terrestre. La vamos a enfrentar por Antofagasta. Obviamente ahí Perú nos va a apoyar con su buque el Huáscar. Lamentablemente fracasamos en esa batalla marítima y comienzan las batallas terrestres. Vamos a vivir unas 5 o 6 batallas terrestres, empezando de Antofagasta, luego vamos a entrar a la región de Topate, justo un 23 de marzo, donde ahí el hacendado Eduardo Avaroa va a enfrentar a Chile por la invasión de sus tierras, porque él era dueño de esas tierras, también era explotador del guano, hacía comercialización internacional, también mandando a Inglaterra, misma Inglaterra, imagínense, pero lamentablemente eh, invaden sus propiedades, tanto de Avaroa como de Ladislao Cabrera, y estos señores ya no en un sentido de hacendados, sino en un sentido ya más de patriotismo, van a enfrentar ahí en la batalla de Tupac, ¿no? Por eso es que se recuerda un 23 de marzo, eh, que ha sido la batalla más sangrienta, inclusive irradiada a la localidad de San Francisco, que es la batalla mucho más sangrienta todavía, que se va a vivir esta situación con Chile. Bien, continuando. Bolivia, a grosso modo, podríamos decir que hasta 1880, con la batalla del Alto de la Alianza, un 26 de mayo, va a terminar su enfrentamiento con Chile y se declara en situación de incapacidad de enfrentamiento por falta de armamento, medicamentos y alimentos, ¿no? Se retira. Pero, sin embargo, miren, fíjense, de 1880 hasta 1904, un 20 de octubre, recién Bolivia firma un tratado de paz y de límites con Chile, para poder decir que, bueno, ni modo, no, no tenemos otra opción que la de firmar este acuerdo de tratados de límites, donde perdemos totalmente el territorio del litoral, pero en aquel tiempo había un acuerdo de que tenía que tener el uso libre, soberano de salida al mar. Lamentablemente, esto desconoce Chile.
Y fíjense, durante el gobierno de Evo Morales, desde el 2009 hasta el 2019, casi 10 años, se ha ido luchando en las cumbres de la Haya, solicitando cada vez que se trate la cuestión marítima de salida al mar. Pero lamentablemente documentos históricos, registros históricos que están en Argentina, en los archivos históricos de Argentina, ahí está este archivo, no se nos facilita a Bolivia, y ese es un detalle que desfavorece y bueno, pues perdemos en la última cumbre el tener que seguir insistiendo nuestra salida al mar. No hay vuelta que dar sobre ese punto, lamentablemente, aunque seguimos insistiendo, ¿no? Chile dice, no hay nada ya que tratar. En la cumbre nosotros ya hemos ganado legalmente, no hay nada que tratar. Así haga lo que haga Bolivia, nosotros no vamos a hacer caso al asunto de reclamo porque ya no tiene sentido, ¿no? Eso es lo que nos han lanzado en su última versión de Chile. Bien, ni modo, veremos a ver qué es lo que se puede todavía seguir investigando, si se puede volver a solicitar una apelación internacional de fronteras y de salida al mar, aunque hay un decreto de ley internacional donde dice si hay algún elemento natural, sea río, montaña o en este caso mar, debería ser utilizado libremente por ambas naciones o las varias naciones que comparten con ella, ¿no? Y no se está cumpliendo esa ley. Tal vez por ese lado podríamos atacar a Chile insistiendo de que se nos dé libre acceso al Océano Pacífico como ley internacional. Eso faltaría. Bien, pasemos ahora, bueno, consecuencias que haya traído pérdidas de riquezas, pérdidas de vidas humanas, lamentablemente desconocimiento de nuestros límites a través de la parte jurídica internacional de fronteras. No tenemos dominio, no tenemos profesionales muy capaces sobre fronteras internacionales. Eso nos está faltando. Continuando, la guerra del Acre. En la guerra del Acre, que se ha desatado desde octubre de 1899 a 1903, la vamos a enfrentar con Brasil y perdemos toda la región. Si ustedes me permiten, vamos a perder toda la región de acá, la parte norte de Bolivia. Les voy a mostrar este mapita, por eso estoy aumentando acá un poquito de tamaño, para que ustedes vean en este pequeño mapa. La parte norte con Brasil, toda esta región, perdemos la región del Acre. Y en la parte este, toda la región del Mato Grosso, que está colindando con el departamento de Santa Cruz, perdemos toda esta región. Causas de este conflicto es que ya indígenas siringueros brasileiros estaban ya explotando, inclusive desde 1800, más antes, 1845 aproximadamente, ya habían indígenas que se estaban invadiendo nuestros territorios del Acre, ¿no? Lamentablemente no se ha dado un buen reconocimiento geográfico de nuestras tierras, de dónde a dónde es, y no se ha puesto personas propias nuestras en esas regiones como resguardo. Tampoco hemos tenido buenos fortines o por decir campamentos militares que resguarden, digamos, los límites de Bolivia, ¿no? Solamente había ahí un fortín el campamento militar de la 1. ¿Eso qué va a resguardar? Pues entonces, por esa razón también nosotros hemos tenido más en desventaja cuando se enfrenta a esta gran guerra del Acre. En ese tiempo, 1899, estaba gobernando este señor Severo Fernández Alonso, cuyo puerto va a crear un puerto y va a llamar a una empresa
explotadora de goma, caucho, estadounidense, para que se ayude, digamos, un poco a resguardar nuestras riquezas y nuestras fronteras, pero no va a resultar esto, ¿no? Vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque esa empresa no era tanto que pueda apoyar a Bolivia. Se desatan en dos fases esta guerra del Acre. En la primera fase, donde estamos en desventaja, en la primera y en la segunda fase, no vamos a tener, digamos, el gran apoyo. Aquí, que luego va a ser presidente José Manuel Pando, va a enfrentar una de las batallas donde va a pretender reestructurar, reconquistar o recuperar toda esa región del Acre, pero lamentablemente no vamos a poder. Entonces perdemos 191.000 en realidad aquí. Nos dicen 190.000 kilómetros cuadrados, pero actualmente está como 191.000. No está escrito, lamentablemente. ¿Por qué? Porque todavía no es el Instituto Geográfico Militar que está acá instalado en el departamento de Cochabamba, aún no lo actualiza los datos reales que tiene Bolivia con respecto a Brasil. ¿Sí? Pasemos. Perdemos con Brasil el acceso soberano hacia el Océano Atlántico. Perdemos con Brasil las riquezas del guano, la quina, perdón, no es guano, la goma del caucho, la quina. Había otras riquezas más. Del río Madeira, que conecta, luego va a conectar con hay un río con Brasil que bota por la parte norte. El río Madeira va a ir desembocando a un río de Brasil. Son pepitas de oro. Es un río caudaloso, el río Madeira, y que tiene también conectada con el río Mamoré, ¿no? Hacia el sureste, ¿no? Es el río que bordea nuestro país boliviano, el río Mamoré, caudaloso también. Entonces, en ese punto tripartito entre Río Madeira y Mamoré, hay cualquier cantidad de pepita de oro que hasta hoy en día siguen sacando de las profundidades de este río, ¿no? 2, 3 de la mañana ellos señalan como testimonio de que las aguas están quiestas y es momento para poder sacar estas pepitas de las profundidades de agua, pepitas de oro. Bien, eso es lo que también estamos perdiendo. Pasemos a la otra guerra del Chaco, que lo va a vivir Bolivia con Paraguay, al sudeste de Bolivia, donde vamos a perder el Chaco boreal. Se llama boreal porque es parte, con respecto a Paraguay, norte, ¿no? Pero con respecto a Bolivia sería sureste. Perdemos toda esta región rico en petróleo. Ahí vamos a vivir 6 batallas, como les había dicho anteriormente. La guerra se divide en 3 fases. ¿No? La primera fase que enfrenta Bolivia, la segunda fase que Paraguay nos da la contraofensiva, la tercera otra vez Bolivia y la cuarta entre ambos, pero que esa cuarta etapa de la guerra del Chaco es donde vamos a enfrentar una de las batallas, la de Boquerón, o el Corralito de Villamontes también llamada, donde se da por vencida Paraguay. Legalmente Bolivia lo gana, pero por el armisticio que después de haberse realizado esta batalla de Villamontes o Boquerón, perdón, Bolivia solicita un cuarto intermedio, un armisticio, ¿no? De un mes para poder fortalecerse en medicamentos, alimentos, agua, municiones de armamento, etcétera.
Lamentablemente en ese lapsus de mes aprovecha Paraguay pidiendo ayuda a Argentina de que sea un país de arbitraje, árbitro entre estos dos para poder de una vez poner paz y ya no haya más enfrentamiento. Entonces, eh, Argentina dice, muy bien, creo que es el momento oportuno porque ahí aprovecha Argentina también de amenazar a Bolivia en el sentido de decir que toda la región de Licancabur, en esta parte voy a ir al mapa donde está acá. Esta región de donde está Potosí, la región de Licancabur, la cadena de volcanes de Licancabur, el desierto de Atacama, en la parte sudoeste, lo toma Argentina. Y en la otra parte sudeste, paralela al Chaco Boreal, también lo va a tomar Argentina, pero con un tratado diplomático. Aprovecha esta situación crítica de Bolivia que tiene con Paraguay y a la vez se va perdiendo esos territorios con Argentina. Y Paraguay también solicita de que Bolivia no tiene otra opción más que aceptar ese arbitraje, ¿no? Que realiza Argentina. Argentina declara eh, para el 21 de julio de 1935, aquí no hay vencidos ni vencedores, ¿no? Esta es una guerra donde no había necesidad de llevar a una guerra, sino a unos acuerdos de pacificidad. Entonces, tampoco es necesario que se estén, eh, digamos, si vale el término común, ¿no? De quitonearse las reservas de petróleo que teníamos en Basiles. Para esto, para ese entonces era un soldado de ejército, más todavía, Germán Buch, un joven militar, quien se aviva y dice las reservas de barriles de petróleo son de Bolivia y es para Bolivia. Los va a tomar los 12 barriles que estaban ahí en reserva en las zonas de la laguna y se los lleva para Bolivia, ¿no? Eso es lo único positivo que podríamos hablar de esta guerra del Chaco. Perdemos ahí también territorios con Paraguay. Eh, perdemos territorios con Paraguay, toda la región del Chaco Boreal, ¿no? Eh, Vámonos ahora también hay pérdidas de vidas, pese de que Bolivia, teniendo más hombres de lucha, fracasamos, ¿no? Lamentablemente. Ahora vámonos a la participación de Bolivia en la Segunda Guerra Mundial. Aquí no participa directamente. Lo único que hace Bolivia es facilitar a Estados Unidos esta materia prima del estaño para poder, digamos, colaborar en estos enfrentamientos que estaban viviéndose contra Alemania. Ustedes saben que desde 1939 a 1945 ha habido un enfrentamiento que habiendo sido primero, eh, digamos, digamos, detonante de la chispa de la Segunda Guerra Mundial, cuando toma la región de Polonia por sus reservas de petróleo, y luego se va a ir irradiando de manera continental y luego va a ser mundial, ¿no? Entonces, casi parecida a la Primera Guerra Mundial. Eh, Acá la razón de esta Segunda Guerra Mundial es que Alemania reclama eh, aquel, ¿cómo se puede decir? La acusación que se le hizo en la Primera Guerra Mundial como el culpable de esa guerra y que estaba juzgada. Entonces no estaban tan convencidos por ese juicio que se le hizo en el Tratado de Versalles, ¿no? Es por eso que Alemania inicia la Segunda Guerra Mundial. Bien, Bolivia para entonces, en este tiempo, que estaba siendo gobernada por presidentes
1939 estaba ahí David Toro, 1945 Enrique Peñaranda. Son personas, sobre todo Enrique Peñaranda, va a determinar de que se rompen relaciones diplomáticas con la Alemania y que están muy aliados a Estados Unidos, ¿no? El estaño que se pasaba a Estados Unidos, pues ha sido a precio de gallina regalada. Nunca ha cobrado Bolivia lo que realmente era justo y ahí debería aprovechar de cobrar el precio legal de la venta de estaño, ¿no? Pasemos a otra guerra, la guerra de guerrillas de Yancahuazú. Esta es un enfrentamiento más de carácter ideológico porque estuvimos viviendo la temporada de este enfrentamiento ideológico político entre Estados Unidos y Rusia de lo que es el capitalismo y el comunismo, ¿no? Entonces, a 1959 hubo una guerra, una revolución cubana misma Cuba por esta situación de ideología. O somos capitalistas o somos comunistas. Ese era el problema. Y gana ahí el comunismo. Entonces, con esta ideología comunista viene este líder, Ernesto Che Guevara, hacia Bolivia. Un doctor médico, nacido en Argentina, pero educado en Cuba, político, que después se va a volver guerrillero, muy amigo de Fidel Castro. Entonces ellos toman un acuerdo, un plan entre Fidel Castro y Che Guevara donde dicen hay que crecer en Sudamérica como comunistas. ¿Dónde hay que atacar? En el corazón de Sudamérica, que es Bolivia. Ese era el intento, pero con muy poca gente, no han podido lograr lo que ellos pretendían. Para ese tiempo nuestra Bolivia pues estaba muy enmarcada con un capitalismo eh, de hacendados, si ustedes quieren, feudominero, si vale el término, porque eran esas dos bases económicas para ese tiempo, el hacendamiento, las haciendas y la minería e hidrocarburos, o sea, tres elementos que estaba sosteniendo todavía para ese tiempo a Bolivia. Entonces, como habían grandes propietarios de tierras, de minas, de explotación de hidrocarburos, perdón, de petróleo, entonces le ha costado concientizar, si vale el término, a la gente. Él se ha ido a instalar entre Cochabamba y Santa Cruz, en la región de Valle Grande, ahí, en la zona de las higueras, cerca al río de Ñancahuazú. Ahí se instalaron este grupo guerrillero, o sea, casi centro también de Bolivia, ¿no? Pero no va a resultar ese plan que pretendía con tan poca gente, que apenas eran 32 personas y no, pues no se logró lo que ellos pretendían. Han conquistado gente universitaria, les han charlado, pero muchachos que, claro, han tenido la iniciativa de querer apoyar y llegar a esa vida donde se decía que el comunismo es todo por igual, nadie tiene más, nadie tiene menos. eh, una educación justa, todo pagado por el Estado, la salud pagada por el Estado, un sueldo justo para todos, ¿no? Eso era lo que había planteado Ernesto Che Guevara. La idea estaba bien, pero el hecho era, estábamos en un tiempo de gobiernos militares, además en esa temporada del 66 al 67, 1966-67, era dictadura de militares y ahí estaba gobernando René Barrientos. Entonces, muy difícil, ha entrado en un momento muy difícil Che Guevara. Lamentablemente en este río de Yancahuazú va a ser tomado preso, lo van a llevar preso y lo van a asesinar en la carceleta que lo tenían ahí detenido, ¿no? Eso es lo que se puede hablar de este señor de Che Guevara. Acá nos están diciendo que gente que se había unido con Che Guevara eran cubanos, bolivianos, peruanos y argentinos. Perdón, yo les dije que eran 32, eran en realidad 47 combatientes, ¿sí?
pero muy pocos para poder ejercer lo que pretendía Che Guevara. Muy pocos. Bien, después de esto, en 1969 al 71, había otro grupo que querían continuar la ideología de Che Guevara, la guerrilla de Teoponte, en la localidad, esta localidad de Teoponte está en el departamento de La Paz. Quisieron sublevarse los pocos guerrilleros sobrevivientes que ha habido de estos 47, una segunda, pero no pudieron. Igual los van a tomar presos. Solo 8 de los 20 y tantos que habían escapado, 8 van a sobrevivir, se van para Perú y ahí se van a quedar pues ya de por vida, ¿no? O tal vez se han vuelto a sus tierras natales también. Y no se sabe hasta ahora dónde están esas personas, ¿no? Tampoco se puede dar ese dato, pienso yo personalmente, porque tal vez aún todavía hay gente que, parientes, qué sé yo, que pretendan hacerlos desaparecer. Bueno, ese era, digamos, un momento histórico de la guerrilla de Yancahuazú, pretendiendo introducir en Bolivia una ideología política y económica comunista que no dará resultados. Nos quedamos como capitalistas. Hasta hoy en día nosotros somos, nos guste o no, estamos como un Estado capitalista siguiendo la postura neoliberal, globalizador, en proceso de desarrollo. Bien, tengo una pregunta acá para ustedes, donde se dice, ¿en cuál de estas batallas o guerras internacionales que ha vivido Bolivia te hubiera gustado participar sí, mejor es la palabra participar, perdón, participar para cambiar la historia a favor de Bolivia y por qué? Esa es la pregunta que yo les hago. Sí, y me tendrían que contestar ahí, o bien en Classroom lo voy a poner en un apartadito. Luego tienen que realizar sus actividades de cuestionario, la línea de tiempo ya no es un mapa mental ni conceptual, el ensayo. ¿Ok? Eso es lo que tienen que ustedes estar elaborando, hijitos, para esta materia. El examen será el próximo martes sobre todo este contenido de las 13 guerras que se ha vivido en el país. Bueno, en la anterior reunión de Zoom que se ha realizado mediante celular no se ha podido grabar porque es celular. En cambio, ahora lo estoy grabando para que ustedes puedan verlo nuevamente y poder tal vez preparar algunas preguntas y hacerlo por medio de WhatsApp. ¿Qué dudas hay? ¿Ok? Bien, esta sería la clase. Lo voy a dar por terminado y lo voy a pasar a YouTube para que ustedes lo puedan utilizar. Gracias por su atención.